απόψε η βράδια. César recibió una excelente educación en casa de Aurelia, su madre, y sus estudios superiores fueron con Apolonio, mismo maestro de Cicerón. En opinión de Cicerón, Suetonio, Plutarco, Valerio Máximo y Floro fue un gran orador. Japonesa, Estilotimótata, Tenfisi. Y César al segundo orador de su tiempo, pues renunció al primer puesto prefiriendo consagrar sus esfuerzos a ser el primero por la fuerza de las armas. Protos Eie Malon. Su obra literaria no fue menos elogiada por Suetonio y Plutarco. César era un hombre de acción ante todo. Estaba deseoso de un poder personal, principalmente tras la conquista de las Galias. Organizaba juegos y distribuía dinero como promoción personal, pero no asistía a ellos. En realidad, no se encuentra en ningún historiador clásico alguna referencia sobre sus distracciones. Más o menos así nos lo imaginamos. Then, I didn't choose that one because it was gonna give me pimples, so I chose another scary one because for all those years that I went for Halloween, I wasn't scary at all. Louis? Louis? Huh? Aquella ambición de poder que le embriagaba ocupaba su tiempo por completo. Esto lo demuestran las alianzas que aseguró con el matrimonio. Aunque después de todo no salió tan bien. Suetonio y Plutarco dicen al respecto. Quedam putam caput imperi consuetudine. Aprovechó la ocasión para hacerse con el poder que había codiciado desde su más tierna infancia. Dominationis quam etate prima concupiscet. Tamen panta, gegonos, te conta, cayexen de Tobio, pantidinastian. Del poder y del dominio que había perseguido toda su vida a través de tantos peligros y tanto esfuerzo, no recogió más que el nombre y una gloria que provocó la envidia de sus ciudadanos. Cautenepistonon, carposamenos doxan paraton politon. Suetonio dijo que Cicerón dijo que César siempre decía 2 versos de las Fenicias de Eurípides. Nam si violandum est jus, regandi gratia violandum est, alis rebus pietatem colas. Octavio fue el hijo adoptivo de César y de este heredó, entre otras cosas, su ambición de poder. Era imparable e inteligente. De joven y como simple particular se procuró un ejército. Corrompió a las legiones de un cónsul. Se dirigió armado para obtener un consulado al que legalmente no podía acceder por su edad y por no ejercer alguna magistratura previamente, y obtuvo el poder absoluto el 16 de enero del 27 a.C. con los títulos de Princeps y Augustus, 14 años después de su victoria en Actium. Octavio tenía ambiciones, pero a diferencia de César, ocupó gran parte de su vida en el cuidado de su salud y a la vida, tanto como los conflictos dentro de ella, en familia. Dio obsequios al ejército e hizo distribuciones de alimentos al pueblo, pero era un hombre sencillo. Jugaba a los dados y asistía al circo. Disfrutaba estas actividades, pero con mesura. En cuanto a su educación, estuvo a cargo de su madre Atia en casa, de César en sus póstumos años y de Apolonio y Apolodoro de Pérgamo. Suetonio y Tácito alaban su facilidad de palabra y con respecto a su obra literaria solo se conservan fragmentos de versos, epigramas y su res gestae, aunque escribió obras retóricas, históricas, poéticas y una tragedia, de la cual habla Suetonio y dice que él mismo la rompió. No Suetonio, Augusto. Fue Augusto quien la rompió. Tiberio, hijo de Livia, recibió una buena educación, cultivó las lenguas griegas y latinas. Durante su estancia en Rodas, del 6 a.C. al 12 después de Cristo, se reunía con filósofos y otros.
Suetonio y Tácito elogian su sagacidad en el discurso. Escribió poesía en griego, un poema en latín titulado Lamentos por la muerte de Julio César, epigramas y sus memorias políticas. Accedió al poder gracias a la posición que tenía en la familia de Octavio, ya que era el único heredero a la muerte de los nietos del princeps, por lo que Livia pudo presentarle como el nuevo emperador. A ver, sí, dígame. ¿De qué es el casting? ¿De boxeador? ¿Y como de qué edad lo están buscando? Ay, 25 a 30 años. Sí, sí lo hace. ¿Que sí es alto? Pues no es muy alto. Pero eso sí, él entra a todo. ¿Cuánto tiene que pesar? ¿70 kilos? Pues está un poquito bajo de peso, pero puede ganarlo, ¿eh? De eso me encargo yo. Sí, cuente con él. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Le acabo de conseguir un casting a Benito! Pero si yo no quiero ser actor, ¿por qué siempre me ignora? ¿De qué es el casting, mujer? Es para el papel de Rocky. Benito va a ser el papel del gran Rocky, papá. Aunque no sé si estará chiquito. Ay, por favor, mujer, para la actuación no hay edad. Imagínatelo con un bigotito, sí, unos 70 kilos de más. Él mostró siempre una actitud apática que fue interpretada de varias formas. Suetonio le llamó una comedia desvergonzada, por dudar cuando ya tenía el poder. Aceptó el imperio tras expresar la esperanza de librarse de él posteriormente. Casio piensa lo mismo, aún después de elogiar su disimulo en el capítulo anterior de su obra. Velleio Paterculo lo vio como una muestra de modestia y devoción, y en realidad fue lo único. Bueno, ya que aún existía la esperanza de volver a la República, rechazó el poder hereditario para salvar su vida. Recibió el poder el 19 de agosto del 14 a la muerte de Octavio, cuando ya poseía el poder tribunicio y el imperium proconsular. Cuando su hijo Druso pudo ocuparse de asuntos oficiales en el 22, se retiró a la Campania. En el 26 se retiró a Capri, dejando el frente a Sejano. Tácito dice que se retiró a Rodas por problemas con Julia y para ocultar sus desenfrenos. Esto, pues se ve como una teoría dudosa. Suetonio dice que para que Livia y Julia lo dejaran partir, dejó de comer 4 días. De cualquier forma, la versión oficial dice que Tiberio se fue para no molestar a los nietos de Octavio, verdaderos herederos. En el 21 quiso irse cansado de la vida en el palacio y regresó en el 22 al enterarse de una enfermedad de Livia. Tal vez se retiró para alejarse de su madre y las demás mujeres del palacio, Antonia, Agripina y Livila. Se retiró a una isla de difícil acceso y muy bien vigilada. Tal vez no tanto así. Hombre muy complejo, aislado y sensible, como lo demuestra la actitud que tuvo después del repudio de Vipsania, y tuvo una imagen de hipócrita gracias a Tácito. Calígula, sucesor y nieto adoptivo de Tiberio, recibió la ayuda de Macrón, miembro de la Guardia Pretoriana. Este le ayudó a tomar el poder, pues Tiberio no había escogido sucesor. Se descarta el mito. Calígula no asesinó ni mandó a asesinar a Tiberio, simplemente murió enfermo. Pero Macrón, a pesar de la ayuda que le había dado, fue obligado a suicidarse por reprender a Calígula constantemente. La educación de Calígula fue muy complicada debido a la muerte de su padre y a las persecuciones de su familia. A pesar de ello, Suetonio y Dion Casio dicen que Calígula acompañaba sus acciones con versos célebres. Es probable que aprendiera mucho de los hombres que acompañaban a Tiberio en Capri. Se piensa que Calígula era un demente, pero Tácito, Suetonio y Flavio Josefo lo alaban como un excelente orador. Tengo una idea. Ok. El criminal que buscan no está en la falda de la montaña. Él se localiza en la cima, en la fortaleza donde mis compañeros intentan detenerlo.
Bueno, está mejor. Sus gustos eran los placeres que estaban de moda: teatro, combates de gladiadores y carreras de carros. Para Suetonio, el gusto que tenía por las artes escénicas comenzó en su estancia en Capri, del 32 al 37 después de Cristo, que era una verdadera pasión. Hacía varias presentaciones acompañándolas de danza y canto. Llegó a dar una representación de noche e hizo iluminar toda la ciudad. Multiplicó los juegos de gladiadores y mandó cambiar uno de los oponentes por uno más débil, ya sea un enfermo o una bestia sarnosa, tal vez por sadismo o como un elemento cómico. En cuanto a la locura y el nombramiento de su caballo Inquitatus como cónsul, es una mentira. Inquitatus sí tenía un trato especial, y esto puede representar la importancia que tenían para él las carreras. Tal vez solo fue una broma. Tenía un gusto desmedido por los dados, llegaba a hacer trampa y se deshacía de ciudadanos ricos para quedarse con todo lo que podía. Tenía hábitos extraños hasta para vestir, pero se dice que simplemente buscaba identificarse con un dios. El 24 de enero del 41, Calígula fue asesinado. Inmediatamente después, Claudio se escondió convencido de que también lo liquidarían, y no pensó mal, pues Milonia Cesonia y Julia Drusila, esposa e hija de Calígula respectivamente, fueron asesinadas. Los pretorianos le proclamaron emperador, pues necesitaban un princeps para no perder sus privilegios, ya que algunos senadores pensaban en restablecer la república. Suetonio dice que la educación de Claudio estuvo a cargo de un palafarnero, antiguo inspector de remontas. Estudió por su cuenta y de esta forma aprendió mucho más que con su preceptor. Flavio Josefo y Suetonio coinciden en que dominaba el griego. La imagen que todos los autores nos muestran es desagradable. Presentan a un hombre cojo, tartamudo, de voz ronca, risa desagradable y atacado por un evidente temblor en la cabeza. Claudio padecía la enfermedad del ídolo y, contrario a la opinión pública, no tenía ninguna deficiencia mental. No obstante, recibía incontables insultos, aún como referencias. Tácito y Suetonio lo llaman, pues, falto de delicadeza y de agudeza mental. En la obra de Suetonio, Antonia lo llama tonto cuando está furiosa. Augusto fue más delicado con él y aún así en la familia lo llamaban retrasado mental, aunque también lo llamaban frivolus, pero no tiene ninguna relación con alguna patología. Hablaban de falta de cabeza, inconsciencia y atolondramiento. Dion Casio habla de una torpeza mental, incluso de ingenuidad. En realidad, Claudio era un erudito. Definitivamente sufrió rechazo. Ejemplo de esto fue su educación, pues debió ser la misma que la de su hermano germánico. Su capacidad oratoria se veía entorpecida por su tartamudez, especialmente en actos oficiales. ¿Qué hora es? Pues déjame ver. La manecilla chica está para arriba y la manecilla grande está para abajo. Olvídalo, traigan al millonario. Tácito y Suetonio reconocen la distinción en los discursos que preparaba. Siguió con la obra de Tito Livio, donde ésta terminó, en la muerte de Julio César, y solo escribió 2 volúmenes, por la presión de Livia y Antonia, porque no querían revivir la época de las proscripciones. Así que en 41 volúmenes, igual al número de años, habló del principado de Augusto. Hizo además una autobiografía en 8 volúmenes, una historia de los tirrenos en 20 libros, una historia de los cartagineses en 8 libros, ambas escritas en griego, y añadió 3 signos al alfabeto. Séneca se burlaba de él en su Apoloquintosis. A los 24 años exigió un cargo a Tiberio. Este le dio 40 piezas de oro para que no le molestara. Hasta el año 37, cuando cumplió 47 años, tuvo su primer cargo oficial. Claudio aprovechó ese dinero y fue en ese momento en el que se dedicó al ocio y a los excesos del alcohol. Le gustaban mucho los combates y los dados.
Nerón siempre actuó bajo las órdenes de Agripina. Bueno, casi siempre. No te eduqué para que hablaras de esa manera. ¡Tú no me educaste! ¡Claro que te eduqué! Llevo cuidándote 26 años. Soy la única madre que has conocido. Pero tienes... Ahora baja esas escaleras y súbete al auto. Sí, mamá. Y ustedes también. Fue educado en casa de su tía Lépida y sus maestros fueron un bailarín y un barbero. Tras su adopción por Claudio, recibió la educación de Séneca, entonces senador. No obstante, debido a su gusto por la poesía, desaprovechó la oportunidad de tener a tal preceptor. Era costumbre de Nerón que Séneca escribiera sus discursos oficiales, y la retórica le interesaba poco. Se presentaba aún así a los concursos de oratoria, y la palma siempre le era concedida de oficio. Incluso cuando no asistía, se la daban. La poesía de Nerón, al contrario de lo que afirma Tácito, parece haber sido digna de elogio. El mismo Séneca alaba su obra en las cuestiones naturales. Suetonio afirma haber visto las tablillas que habían servido de borrador al emperador, llenas de tachaduras. Muestra que eran composiciones originales. Como es bien sabido, Nerón tenía gusto por la música. También un gusto marcado por los histriones y los comediantes, siendo sus favoritos los papeles de Edipo, Tiestes, Hércules, Alcmeón y Orestes. Suetonio señala que desde muy niño tuvo una pasión por los caballos, misma que le llevó a no perderse carrera alguna desde el inicio de su principado. Más de las 2/3 partes de sus casi innumerables ocupaciones lúdicas estaban relacionadas con tendencias estéticas y el resto con hazañas físicas. Tenía pasión por el arte poético, musical, teatral e incluso por la pintura y la escultura. Galba no derrocó a Nerón. Su conducta no dejó ver ni ambición ni precipitación. Se encontraba aún en Hispania cuando conoció la muerte de Nerón y de Vindex, y no fue sino hasta ese momento en que tomó el título de César. Según Dion Casio, Galba tenía siempre la costumbre de repetir que no se había adueñado del imperio, sino que éste se le había encomendado, de lo que da cuenta Tácito. Hay en Suetonio una alusión a los estudios liberales de Galba, pero sin más detalles. Como pertenecía a la familia de los Sulpici, una de las más ilustres de Roma, debió recibir una esmerada educación. Son pocas las referencias sobre la vida privada de Galba. Al parecer, solo pensaba en el interés público y no en sí mismo. Y pues ya eso es todo. Sí, bueno. Sí, eso es todo. Otón fue muy contradictorio. Su plan consistió en ganarse a los pretorianos por cordialidad y por donativos. Josakis de Ton Galván, Heistia, Temparafilatusan, Ai Esperan Edaxe, Grisun, Hecastos, Dianemon, Joistimán, Juton Edoque, Catapoliteuómenos, Caidemagogon, Toque Estratioticón. Esta era un arma terrible, ya que es bien sabido que el principal reproche hacia Galba por los pretorianos era su avaricia. Aún así, la tarde del golpe de estado, su determinación vaciló. Los soldados desfilaron, llevando sobre sus hombros a un Otón asustado por los pocos partidarios. Hay una contradicción entre los preparativos y la falta de resolución de Otón durante el golpe de estado. Sin embargo, no conviene acusar a Otón de cobarde, ya que desde un principio la operación parecía hasta suicida. ¿Cómo es que se decidió entonces a llevar a cabo su plan? Suetonio dice que se decidió por la violencia, empujado no solo por el despecho, sino también por la enormidad de sus deudas, que si no conseguía convertirse en emperador no podría aguantar más, y le daba igual sucumbir en el campo de batalla bajo los mandobles de un enemigo o en el foro perseguido por sus acreedores. Venía de los Salvi, una familia noble, por lo que debió contar con una buena educación. No obstante, Tácito menciona que tuvo una juventud turbulenta,
poco propicia a los estudios continuados. No se conoce nada aparte de sus pretensiones de seductor y sus gustos por las aventuras amorosas. Según Tácito, llevó una vida irreprochable, a pesar de todo. La lectura de los historiadores nos revela un Otón equilibrado, consciente de sus responsabilidades y preocupado por asumirlas con dignidad. La proclamación de Vitelio como cabeza del imperio parece haber nacido de una conversación entre soldados durante una velada nocturna. Tomándose la palabra, proclamaron emperador a un hombre que vestía ropa de noche y lo pasearon como una estatua engalanada para la fiesta. Con todo, el acceso a la función imperial no parece haber cambiado la personalidad de Vitelio. Tácito ofrece el contraste entre los soldados de los ejércitos y el nuevo princeps. Torpebat Vitellius et fortunam principatus inerti luxus. Vitelio permaneció embotado y disfrutaba con antelación de su condición de emperador, dejándose llevar por la molicie y los excesos en la mesa. Estaba borracho desde el mediodía y embrutecido por todo lo que comía. Y sin embargo, el entusiasmo de los soldados bastaba para suplir todos los deberes del comandante. El ignavis spem nocturne aderet. No se tiene mucha información sobre su educación, salvo que es muy probable que no tuviera una educación continua. Sus principales pasiones eran los banquetes y las carreras de carros, por lo que sus compañías eran esencialmente conductores y bailarines. En el relato de Tácito encontramos una larga requisitoria de Muciano y otros legados contra Vitelio para suplicarle a Vespasiano que no dejara el imperio en tales manos, en otras palabras, que se sacrificara por el bien del Estado. Vespasiano, como lo atestigua Tácito, permaneció inmutable incluso luego de ser saludado como emperador, que no demostró vanidad ni arrogancia ante su nueva posición. Todavía no había digerido la turbación que le había originado un ascenso semejante cuando arengó a sus tropas como un soldado. Flavio Josefo lo corrobora diciendo que él ya había tenido que ocuparse desde hacía mucho tiempo de los asuntos del imperio, pero nunca había deseado hacerse con el poder. Por más que se consideraba calificado por su profesión, prefería los peligros de una posición brillante a la seguridad de la condición privada. Según Suetonio, fue educado bajo la dirección de su abuelo paterno en Etruria. Esta fue orientada hacia el derecho. Como buen soldado, Vespasiano se preocupaba más por transmitir el mensaje que por las normas de la retórica, incluso al momento de ser proclamado emperador. Escribió sus memorias, obra en que se ocupa de la carrera oficial del emperador. Es probable que lo hiciera buscando perpetuar lo que constituía el prestigio, pues su dinastía era carente de fortuna o títulos equivalentes a los de la Julio Claudia. No conocemos nada de las distracciones de este princeps. Dion Casio menciona que prefería los combates de animales a los de gladiadores. Despreciaba las distracciones corrientes, los juegos de dados, los excesos de comida o el libertinaje. Tito estaba asociado al principado de su padre Vespasiano, con quien compartió 7 consulados y casi una dirección bicéfala del Estado, pero Tito trabajaba a la sombra de este, lo que excluye cualquier sospecha de ambición. Gracias a la gloria de su padre logró una educación de mayor calidad. Manejaba con soltura la lengua griega, estaba dotado para la música y el canto. Incluso Plinio el Viejo le dedicó su historia natural como un hombre dotado de inmensa cultura. Pasaba por un buen orador y era capaz de realizar un discurso en latín o en griego o de componer versos con facilidad. Era él quien escribía los edictos y correos oficiales durante el principado de Vespasiano. Usaba elementos retóricos y mostraba influencia de los neociceronianos. Gracias a Eutropio se sabe que Tito escribió poemas y tragedias en griego, pero no se conserva ninguna. Suetonio y Plinio el Viejo comentan que tenía facultades naturales para la poesía. La forma en que ocupaba su tiempo libre no resulta extraña, tomando en cuenta los gustos de la época. Apreciaba mucho los juegos circenses y durante el reinado de Vespasiano había bajado a la arena para simular un combate.
Sabemos, gracias a Suetonio, que apreciaba los espectáculos de danza y las comidas prolongadas hasta la medianoche, pero renunció a ellos a su llegada al Principado. Domiciano accedió al principado por herencia directa. Era ambicioso y celoso tanto de su padre como de su hermano, lo que lo llevó, ya con el poder en manos, a mostrar una conducta infantil. Comenzó una campaña militar, contra la opinión de Vespasiano, para igualar el renombre de Tito. Acompañó a Tito y a Vespasiano en todas sus salidas oficiales. Llegó a intrigar para conseguir el consulado. El suceso más grave, atestiguado por Tácito y Suetonio, fue un intento de hacerse con el mando que tenía Cerialis en Judea para rivalizar con ambos. Dion Casio relata la postura de Domiciano en cuanto a las palabras laudatorias de sus predecesores. Bla, bla, bla. Pero asimismo en la manera injuriosa y funesta en la que trató a los amigos de su padre y de su hermano. Algunos alababan a Tito, siempre que Domiciano no pudiera oírles, ya que eso hubiera supuesto hacerse tan culpables como si hubieran insultado al emperador en su presencia. Bárbaros. Digamos que así. Tengo un montón de ricos cocos, tilidi, ahí están en fila, míralos. Grandes, chicos, tan enormes como ves. No tenía que hacer esto con Mufasa. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nada. Conoces la ley. Nunca vuelvas a mencionar ese nombre en mi presencia. Yo soy el rey. Sí, señor. No se sabe a ciencia cierta cuál pudo ser su educación. Entre los que hablan de Domiciano se encuentran Tácito y Suetonio. Domiciano pasó su pubertad y el comienzo de su adolescencia de lleno en el oprobio. Domiciano no se interesaba en la retórica, y era Muciano quien redactaba los textos oficiales firmados por él. Sus cartas, sus discursos y los edictos eran obra de otros. Contradiciendo así sus propias palabras, pues apenas unos capítulos antes describe al princeps dictando un documento oficial. Hay muy pocos detalles respecto a sus obras. Entre ellas se sabe que hay un opúsculo del que no se conservan más que 2 líneas, según las alusiones de Marcial y de Plinio el Joven. Se puede suponer que su poesía era de tipo épico y debía tratar de la guerra civil del 69 y la campaña de Judea. Sus distracciones eran las de un hombre solitario. Los dados y el tiro con arco estaban entre las principales. Otro hábito particular de este emperador era el de atrapar moscas. Y sí, dije moscas, hecho que derivó en varias anécdotas y afirmaciones que resultan incluso divertidas. What you doing, Kiki? I'm bee flying. What does it look like? Oh, can I fly here? Only men can fly bees. Here's your dumb bee. Κι ο πόνος μες στα στήθια μου δεν λέει να με ρώσει. Ερωτευμένακι, κοίτα με λιγάκι, γιατί θα πεθάνω και θα κλαίω.